¿Cómo se encuentra? Bendecido. Bueno, la idea de esto es que salga ese 100% bendecido el día de hoy. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que Dios tiene una palabra para nosotros? Amén. Yo creo que Dios va a hablar a nuestras vidas y, y se los voy a adelantar igual que el servicio anterior. Mira, el mensaje que Dios puso en mi corazón no es un mensaje quizás, por ahí vamos a esperar que salgan, se acomoden. No es un mensaje quizás, los niños pueden salir al salón de clases. A ver, que se acomoden un poquito. Como les decía, no es una predicación de hablar en lenguas y de todo ese mover espiritual, que no es malo, que creo que Dios también se mueve de esa forma, como Dios sabe hacerlo. Pero en esta hora yo te quiero compartir una palabra que creo en Dios va a ser edificante para nuestras vidas. Y sé en Dios, porque Dios lo ponía en mi corazón. Por ahí nuestro pastor está anunciando una serie de enseñanzas del Espíritu Santo. Amén. ¿Y cuántos quieren recibir ese Espíritu Santo? Todos, ¿verdad? Entonces, yo quiero hacer énfasis en el mensaje del día de hoy, porque sé que Dios va a hacer algo especial en nosotros. Y van a llegar esas enseñanzas fortalecidas en Dios, y creo que va a ser un beneficio muy grande para la iglesia. Lo siento en mi corazón. Así es que, así como estás, quiero pedirte que cierres tus ojos en esta tarde. Amado Dios, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor perfecto, Dios. Todo lo que hacemos es para ti, por ti. Nada de lo que somos es por nuestras fuerzas, es por nuestro ser, es porque tú has sido con nosotros. En esta hermosa tarde te damos gracias y te pido, Dios, que tu palabra sea quien llegue a cada uno de los corazones, no mis palabras. Señor, usa mi vida como vaso disponible, Señor, como mi lengua como carbón encendido delante de ti, Dios. Que toda palabra ociosa se vaya y que venga solamente tu Espíritu Santo a hablar por medio de ella. Señor, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso a Dios en esta hora. Mira, te dije que dieras un aplauso porque a lo mejor no va a haber muchos hoy. Así es que quiero llevarlos y quiero... El mensaje que Dios puso en mi corazón es algo que en la iglesia de Cristo o en nuestra vida es necesario practicar, entender. Así como muchas cosas que vivimos en nuestras vidas, Dios a través de su palabra, dice su palabra que esta palabra es instrucción para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos creen que Dios habla a veces suavecito y a veces habla medio especial, para no decir que duro, ¿no? Dios es así. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestros corazones y sabe exactamente cuál es la necesidad específica que necesita nuestro corazón. Él lo conoce totalmente. Amén. Y hoy quiero hablarte de un tema que es muy relevante para lo que vamos a estar viviendo las semanas que siguen. Sé en Dios que va a ser así. Sé que Dios va a hacer algo especial. Y hoy quiero hablarte de una palabra que se llama orgullo. Orgullo. Santo, dijo la hermana Landy. Orgullo, el orgullo. Amén. Y si digo, ¿cuántos orgullosos hay aquí? No levante su mano. Si digo, ¿cuántos orgullosos hay aquí? No levante su mano, nada más analícenlo propiamente. Porque yo creo que todos tenemos algún área de oportunidad en esta palabra. Todos tenemos algo que limpiar y sanar en nuestras vidas sobre este tema. Así es que, y quiero llevarte rápido al libro de los Proverbios, el capítulo 18, verso 12. Nada viene por sí solo, todo es causa de las acciones a veces equivocadas que nosotros hacemos. Y dice el libro de Proverbios, capítulo 18, verso 12:
¿Lo tenemos por ahí? A ver si lo ponen en la pantalla. Capítulo 18, verso 12. Dice la palabra de Dios: antes del quebrantamiento se eleva el corazón ¿de quién? Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes ¿qué? De la honra es el abatimiento. Amén. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre. Esto quiere decir que antes de nosotros tener una situación difícil en nuestra vida, ha sido porque quizás no hemos tomado buenas decisiones en nuestra vida. Es como, por ejemplo, cuando queremos algo y le pedimos a Dios, pero le pedimos condicionando a Dios y le decimos: es que yo quiero esto, y Dios te dice: no es bueno para ti. Pero es que yo quiero eso, yo quiero ese carro, yo quiero esa casa, yo quiero. Y Dios te dice: no es posible para ti, ni es beneficioso para tu vida obtenerlo en este momento. Amén. Por eso dice, y yo puedo interpretar esta palabra: antes del quebrantamiento, antes de que algo, un problema, una situación venga a ti. Dice: antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre. O sea, que yo pienso, yo deseo y yo decido. Yo pienso, yo deseo y decido. Amén. Sin antes haber consultado la voluntad de Dios, sin antes haber analizado y dicho: Señor, pues es que no me has dado respuesta. Eso quiere decir que no es propicio esa respuesta para mí. Entonces nosotros como seres humanos necesitamos entender muy profundamente el concepto claro del orgullo, la palabra orgullo. Y sabes, a través de la palabra nos enseña, ese fue el caos allá con Adán y Eva. Desde el principio, esa fue una causa determinante para que el pecado naciera en la humanidad. La soberbia, la altivez, el querer ser más. Satanás vino y le mintió a Eva y le dijo: ¿sabes qué? De aquel árbol puedes comer, y si comes de ese árbol tú vas a tener conocimiento de todas las cosas. Y Eva fue y lo hizo. Se enorgulleció y dijo: no, aunque hemos entendido que Dios nos dijo una cosa, yo voy a hacer otra. Ese es el concepto a veces que nosotros tenemos, el que nosotros tomamos decisiones en la vida erróneas que tienen consecuencias fatales. En este caso, desde ahí empezó el pecado en la humanidad. En este caso, desde ahí comenzó en la tierra para nosotros el pecado. De ahí nació. Y podemos ir viendo mucho más cómo a través de este concepto o esta palabra tan difícil a veces de entender en nuestras vidas, llega el caos a nosotros. Y viene la destrucción, y vienen situaciones que quizás no deseamos en nuestras vidas ni en nuestras familias. El orgullo, el ser orgullosos. Y quiero en esta tarde, no me malentiendas, porque hay un orgullo bueno, hay un orgullo que te hace sentir bien y que hace sentir bien a los demás. Cuando tú te gradúas de la universidad, cuando tú te gradúas de algo que tú lograste hacer, una meta cumplida, y tú te sientes orgulloso, eso es bueno. Eso es bueno, ¿sabes? Pero el concepto realmente que nos dice la Biblia, el orgullo que genera mentira, que genera ira, que genera disensión entre nosotros, o sea, desunidad entre nosotros, ese es el orgullo que nosotros necesitamos trabajar en nuestras vidas. Ese es el orgullo que la iglesia en general necesita vivir día a día. El no ser orgullosos, el permanecer en lo que Dios nos demanda. Y yo puse aquí una definición de esto, y dice: el orgullo es el sentimiento de superioridad o arrogancia por pensar demasiado en uno mismo.
y a menudo conduce a un comportamiento como la envidia, la codicia, la ira y la lujuria. Qué tremendo, ¿verdad? Esa sola palabra tiene un gran concepto y sinónimos de pecado que nosotros tenemos que identificar en nuestra vida para poder erradicar eso de nosotros. Y esto no solo en nosotros, y vamos a ir viendo poco a poco. Y quiero ir, libro de Proverbios 21:4. Dice así, dice: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamientos de impíos, son pecado. Otra vez lo leo: altivez de ojos y orgullo de corazón y de pensamientos de impíos son pecado. Amén. ¿Y qué dice la palabra del pecado? El alma que pecare, esa morirá. Amén. Es pecado. Es pecado en la forma que nosotros lo entendamos a través de la palabra y en el concepto correcto que nosotros le demos a esta definición. La definición de esta palabra vamos a entenderlo y arraigarlo en nuestro corazón, en nuestra mente. Y eso es lo que Dios quiere, principalmente que entendamos que nuestras acciones o nuestras actitudes vienen a veces a generar en nuestras vidas un desorden espiritual. Pero en esta tarde yo quiero que este concepto de esta palabra quede muy sembrado en nuestro corazón para que podamos nosotros ser familias llenas de su presencia, hijos de Dios llenos de su presencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ser hijos de Dios llenos de la presencia de Dios? Yo creo que todos anhelamos eso, ¿verdad? Y no estaríamos aquí si anheláramos lo contrario. Entonces hay que trabajar en muchas áreas. Tenemos muchas áreas de oportunidad en nuestras vidas que hay que trabajar. Y una de ellas es esta en especialmente, algo que marcó quizás nuestro destino de parte de Dios en la tierra, que marcó ese pecado que ha venido de generación en generación, en maldición tras maldición para nuestras familias. Es cambiar nuestra mentalidad a la mentalidad de Cristo. Es cambiar nuestro concepto propio al concepto de Dios a través de su palabra. Ese es el concepto más claro y más profundo para nuestras vidas que tenemos que anhelar día a día. No es malo ser orgulloso, no es malo tener orgullo, pero cuando el orgullo se interpreta de una mala forma es cuando genera daño, genera tristeza, genera ira, genera mentira. Y ese es el concepto que nosotros tenemos que cambiar y empezar a trabajar en esa área de nuestras vidas. Les decía al inicio, todos queremos el Espíritu Santo y que se mueva y que se derrame. Y yo sé que así va a ser. Yo sé en Dios, creo en Dios que así va a ser. Pero ¿por qué no abrazar este concepto que hoy estamos aprendiendo para que el Espíritu Santo en plenitud venga y que no solo tú seas lleno, sino que tu compañero, sino que nuestro hermano también sea lleno de la presencia, para que esto pueda limpiar y sanar y traer libertad a aquellas situaciones que hemos estado pasando? El orgullo mata la presencia de Dios. El orgullo causa división de nosotros. Hay muchas cosas que han sucedido en el tiempo de Dios en las iglesias, y a veces situaciones de este tipo han hecho que muchos se aparten de Dios. Pero sabes, hoy venimos a aprender esto, en que nosotros no vamos a ser iguales. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que Dios está de acuerdo con esta palabra? Dios quiere hablar a nuestros corazones a través de esa misma palabra. Y yo puse algunas características de este concepto de orgullo. ¿Ok? Y al número 1 le puse: al orgullo le cuesta trabajo reconocer sus errores. A una persona orgullosa le cuesta trabajo reconocer sus errores. Digo, yo no me he visto, ¿verdad? Pero a lo mejor tengo miles de errores.
Y alguien tiene que venir quizás algún día y decirme: hermano Mario, usted se equivocó aquí. ¿Y sabes cuál es la mejor actitud que puedo tomar viniendo de un hijo de Dios? La actitud de ser humilde y reconocer que estoy equivocado. No hay mejor libertad que pueda venir a nuestras vidas para tener esa libertad, que reconocer en nuestro corazón que estamos desviados y que estamos equivocados. No hay otra forma de ser libres, no hay otra forma. Dice la Biblia que tenemos que confesar nuestro pecado para que Dios traiga libertad. Para que Dios liberte nuestros corazones, tenemos que confesar. Dice la Biblia: si confesares con la boca, dice, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Él le levantó de los muertos, y viene la promesa, serás salvo tú y toda tu casa. Para poder tener libertad de cautividad hay que confesar con nuestros labios. Hay que analizar nuestra vida y decir: sí, yo me someto a tu autoridad. Yo entiendo que esta área de oportunidad en mi vida está presente y yo quiero vivir una vida como tú me demandas a través de tu palabra. Entonces el orgulloso le cuesta trabajo reconocer sus errores y dice: no, es que a mí no me vas a ganar. Yo sé que tengo la razón. ¿Dónde he escuchado esto? Yo sé que tengo la razón. Y le volteas y le vuelves a decir yo sé que tengo la razón. Pero esa es una de las acciones o actitudes que toma una persona que tiene este padecimiento del orgullo. No reconoce. ¿Te imaginas que Jesucristo hubiera tomado esta actitud? ¿Te imaginas? ¿Dónde estaríamos nosotros? No estaríamos aquí. Pero Él tomó una actitud de humildad, se despojó de sí mismo, dice la palabra, por amor a cada uno de ustedes, cada uno de nosotros que estamos aquí. Se despojó de sí mismo, y eso fue por amor, en una acción tan grande que la humanidad hasta la fecha no puede entender el amor de Jesús. Entonces tenemos que trabajar en esa área en nuestras vidas. Otra característica de la persona orgullosa: son incapaces de pedir ayuda. No, ¿cómo me vas a ayudar tú a mí? ¿Qué me vas a decir tú a mí si yo me la sé de todas a todas? ¿Verdad? Y ese concepto, yo me la sé todas a todas. ¿Qué me vas a decir a mí? Tú no me vas a venir a explicar eso ahora. Amén. Pero es importante tener un espíritu de humildad para poder crecer. Mira, nadie de nosotros que no acepte ni entienda este concepto va a poder crecer. Tu vida va a ser igual siempre y vas a vivir en una cautividad siempre si no dejas que su Espíritu Santo hable a través de su palabra. Entender nos va a llevar a tener la victoria en Dios. Este concepto no cambia si tú no cambias, si tú no pones de tu parte, si tu vida no es cambiada delante de Dios. Pero si tú lo haces así y esperas en Dios que Él traiga sabiduría y entendimiento a tu vida, todas las cosas comienzan a cambiar. Entonces los orgullosos son incapaces de pedir ayuda. ¿Cuántos orgullosos hay aquí? No contesten. El orgulloso no permite reconocer. El orgullo, no te permite reconocer tus errores, pero sí ver los de los demás. Ok, otra vez. El orgullo no te permite reconocer tus errores, pero sí ver los de los demás. Fuerte palabra, ¿verdad? Autoanalizarse es la mejor manera de entenderse. Como les decía, yo puedo decir: yo soy el más bueno, yo soy el mejor. Fruto de labios, amén. Quien va a ser
Dice el apóstol Pablo que somos cartas abiertas. Así es que tú y yo, la demás gente, tú puedes decir es que yo soy perfecto, yo soy en muchas áreas de mi vida estoy bien y soy mejor que tú. Pero ¿qué tal dice Dios de nosotros? ¿Qué es lo que dice la palabra o qué nos enseña la palabra? Que tenemos que tener ese espíritu de humildad, tener el concepto bien arraigado de ser humildes delante de Dios. Y esa palabra conlleva mucho, mucho, mucho de nosotros. Mucha humildad. Ese concepto quita mucho lo que es el orgullo, lo que es el tener el orgullo en nosotros. El orgullo solo busca hacerte sentir bien a ti mismo, y no a los demás. Ese es como que el yo-yo, ¿sí? ¿Sí saben cuál es el yo-yo? El yo y nada más yo. Les dije que no iba a haber amenes. Amén. Amén. Ya ves si hay. Dios es bueno. Sabes, cuando escudriñaba o Dios me ponía esta palabra, hablaba mucho a mi vida y me enseñaba mucho de lo que hay que mejorar en mi vida también, en mi corazón. Y yo le decía a Dios, ¿qué hay en mi vida? ¿Qué orgullo hay aún en mi vida que tú tengas que sanar, que tengas que quitar? Porque sabes, a veces nos miramos aquí, pero hay demasiadas circunstancias en nuestro corazón que no nos permite ser libres. Y dice la Biblia, si el Hijo os libertareis, seréis verdaderamente libres. Hay situaciones en tu vida, en tu familia, que aún no has permitido que Dios sane y quite ese estorbo para poder seguir avanzando, para poder seguir creciendo. Pero no te has dado cuenta de eso, pero no lo has pensado aún, porque nos dejamos llevar tanto por la vida cotidiana que decimos, no, es natural, es que en el trabajo, es que yo soy así, es que mi carácter es así, es que yo no puedo cambiar. Y vienen tantos pensamientos negativos y no positivos a nuestra vida, que eso dejamos que entre en nuestro corazón, y esa manera de pensar nos lleva a tener una esclavitud en nuestras vidas. Y Dios no quiere que seamos esclavos. Él vino a abolir o a cambiar esa esclavitud por libertad. ¿Cuántos dicen amén? Él vino a cambiar esa esclavitud por libertad. Él no quiere que tú estés triste, que estés acongojado, que estés frustrado en tu vida. Él quiere que tú seas feliz. Es que Él quiere que tengas una vida en plenitud delante de Él. A Él no le agrada que tu familia esté pasando por circunstancias porque a ti te pareció haber tomado una buena decisión. Pero nunca consultar a Dios, nunca consultar su palabra, nunca venir al concepto propio de nuestro Dios. Y Él está interesado hoy en esta tarde que tú aprendas de su palabra este concepto erróneo que el mundo ha creado y ha querido meternos en nuestra mente, y que la palabra viene a cambiarlo hoy en día, y que su presencia viene a cambiarla hoy en día. Tu concepto no es el concepto de Dios. Mi concepto no es el mismo de nuestro Dios. El pensar como humanos, seres humanos, nos lleva a cometer errores en nuestra vida, llegar a fracasos, desilusiones, problemas, situaciones difíciles. Y solo hay que dar vuelta a la hoja y decir, yo me rindo a ti, yo me entrego a ti, yo busco tu presencia para que tú hagas que mi vida sea llena de plenitud delante de ti. Esa es la verdadera esencia de nosotros como hijos de Dios, como cristianos. El entender esto nos va a llevar a una libertad de nuestras vidas. Y sabes, hay un pasaje, y quiero darte la ilustración un poco de la palabra de Dios. Ahí en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 26. Y te lo voy a estar un poco parafraseando. No quiero leer todo el pasaje, pero quiero que entendamos correctamente el concepto
de esta ilustración, amén. Y la Biblia nos habla en ese capítulo del rey Usías, en específico el rey de Judá, un rey que fue levantado a los 16 años, muy pequeño quizás, pero para Dios grande, amén, para hacer muchas cosas. Dice la palabra de Dios a través de ese capítulo, dice que Dios los levantó como rey y le dio grandes fortalezas. Peleó contra los filisteos y ganó batallas. Hizo tener grandes ejércitos delante de Dios. Levantó murallas, dice la palabra, en el desierto. Hizo grandes cosas delante de Dios. Pero ¿qué había en él? Dios había puesto su mirada en él. Dios había puesto sus ojos en él porque sabía que el rey Usías iba a tener la capacidad de sobresalir en aquel pueblo de Israel. Aquel pueblo necesitaba un rey así y Dios lo puso a ese rey. Y ese rey iba bien en todo, tenía fama. Dice la palabra de Dios a través de ese capítulo que él empezó a tomar fama por todo lo que hacía y decían: oh rey, tú eres grande. Y el pueblo le alababa y le decía: tú eres grande, tú eres lo que Dios mandó quizás. Y estoy parafraseando. Y eso es lo que él en ese momento entendía. Pero vamos allí al capítulo 26. Segunda de Crónicas 26, 16. Amén, ¿lo tenemos? Dice la palabra de Dios: mas cuando ya era fuerte, ¿quién? El rey Usías. Mas cuando ya era fuerte, su corazón ¿qué? Su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló ¿contra quién? Contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él, fíjese bien, el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal de este santuario, le dijeron al rey Usías, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Dice entonces Usías, teniendo en la mano un incensario, fíjate la acción que hizo, incorrecto, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, fíjate bien lo que Dios puso en él, la lepra le brotó en la frente. La lepra le brotó en la frente por una mala decisión. Solo por una mala decisión vino Dios y le dijo: tú pensabas que tenías todo y te lo había dado todo. Todo estaba aquí. Simplemente tenías que seguir como yo te había enviado. Las instrucciones correctas las tenías que seguir siguiendo. Tenías que seguir las instrucciones solamente, pero tu corazón quiso ser más que yo. Así como Satanás allá en el cielo quiso ser más que Dios. ¿Y cómo le fue? ¿Se acuerdan? ¿Cómo le fue a Satanás? Por querer ser mejor que Dios y estar en el trono que Dios dijo: tú no vas a ser más que yo. Y ese fue el caso que le dijo al rey Usías: tú no vas a hacer tu santa voluntad, vas a hacer lo que yo he proyectado a ti, porque lo que he proyectado a ti es bueno y es mejor. Pero el rey Usías no entendió ese concepto. Dice que se enalteció, se enorgulleció, dijo: yo puedo, yo las puedo todas, y las que me pongas también, yo las puedo todas. Y dice la Biblia que por haber actuado de mala manera, dice que Dios mandó la lepra. Y la lepra para el pueblo de Dios era una maldición, la cual nadie quería tener esa gente cerca. Y dice la Biblia que el rey Usías se apartó en una casa y allá murió él solo, por haberse salido de los estatutos de Dios, por haber querido cambiar el concepto que Dios le había dado.
Y el rey Uzías creo que murió en dolor. Imagínate que te diga Dios, tú estás, como dice el apóstol Pablo, procediendo a la meta, y que digas tú, no llegué a la meta. ¿Por qué? Porque mi orgullo me dijo no. Porque mi manera de pensar me alejaba de Dios. Porque la mentira me alejaba más de Dios. Porque la codicia me iba alejando mucho más de Dios. Que podamos decir delante de Dios que procedemos a esa meta y que vamos a llegar a esa eternidad, y que vamos a cambiar nuestra mentalidad a la mentalidad de Cristo, para poder nosotros ser y tener esa eternidad y gozar de esas mansiones que Él ha preparado para nosotros. Ese debe de ser el concepto que nosotros debemos de arraigar en nuestro corazón, mis amados hermanos. El de creer esa palabra. A veces es muy difícil entender los planes y los conceptos de Dios. Pero sabes una cosa, a Dios no hay que entenderlo, hay que obedecerlo. Hay que obedecerlo. Yo no me voy a poner a decirle a Dios, mira Dios, yo me voy a sentar y te voy a decir cómo debes de construir esto. Él es el mejor arquitecto. ¿Estás de acuerdo? Él es el mejor arquitecto. Tú no como médico quizás no le vas a decir, es que yo voy a inventar la medicina para lo del cáncer, como es. Él es el doctor de doctores. Él lo sabe todo, Él lo sabe, lo entiende todo. Es mejor doblegar nuestro corazón delante de Él para que Él crezca. Nosotros morir a nuestras pasiones, a nuestros deseos, para que Él nazca en nuestras vidas, para que Él pueda crecer. Quizás nuestro orgullo nos ha llevado a muchas situaciones así como el rey Uzías, y no hemos aprendido en nuestras vidas a sobrellevarlas porque no hemos arraigado esa palabra en nuestras vidas. ¿Siguen queriendo la presencia de Dios? ¿Siguen queriendo esa presencia? Yo sí la quiero. Y sabes, es a través de una purificación delante de Dios. Dice la Biblia que sin santidad nadie va a poder ver a Dios. Sin santidad nadie podrá ver a Dios. Y si esto me va a llevar a tener ese tiempo con Él, yo lo quiero. Yo no sé si usted o cada uno de ustedes lo quiere, pero yo sí lo quiero. O yo no sé si quieres seguir batallando en tu vida. ¿Sabes una cosa? A veces el orgullo ha rompido relaciones en tu familia, pero no lo has visto. A veces tu orgullo o una situación que ha pasado en el entorno de tu familia ha destruido algo en tu vida, y has puesto una barrera en ti que has dicho, yo no voy a cambiar. Ellos me hicieron, ellos fueron conmigo, yo no hice nada. Y has puesto esa barrera delante de Dios, y Dios no ha roto esa barrera, no ha roto esas cadenas que siguen atando a tu vida, a tu familia. Pero uno, como dicen por ahí, se amacha y dice, no, yo no voy a cambiar, que cambien ellos. Señor, cámbialos a ellos, porque yo estoy bien. Yo no necesito que me estén diciendo lo que tengo que hacer. Yo no necesito que me estén diciendo lo que tengo que realizar. Y ahí es cuando Dios entra, y tu humildad y tu servicio y tu amor, ¿dónde está? ¿Dónde está? Amados los unos a los otros, dice la Biblia, con amor fraternal. ¿Dónde está? ¿Dónde está el amor? Si dices tener amor a alguien que no ves, y al que ves no lo amas, y al que ves no tienes el sentimiento ese propio en tu vida, ¿cómo dices amar a los demás? Ilógico, ¿verdad? Ilógico. Eso es una pregunta ilógica. Ahí es donde entra Dios y te dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Ama a tu prójimo. El concepto de nosotros, de nuestro orgullo, a veces no nos deja pensar ni analizar las situaciones, porque tenemos tanto una frustración en nuestra vida, o tanto una situación difícil, que eso no nos permite ser analíticos de lo que nos está pasando. Y eso es lo que Dios desea. Y yo no te lo voy a decir, lo dice la palabra. Yo no vine a hablarte de mí, yo vine a hablarte de Dios. Y conocer la palabra es entender el propósito de Dios para sus vidas.
Y ustedes no me van a dar la razón a mí, le van a dar la razón a la palabra. Amén. Porque ella se dice sola, el Espíritu habla a través de ella y no necesitamos ponerle ni agregarle, porque el Espíritu Santo es el que da testimonio a través de esta palabra para que tu vida sea cambiada, transformada. ¿Estás de acuerdo conmigo? Eso es lo que nos transforma, eso es lo que venimos a comer, pues eso es lo que venimos a alimentarnos de esa palabra. Amén. Dice Proverbios 16:5: abominaciones a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Me gusta esa seriedad. Proverbios 29:23 dice: la soberbia del hombre le abate, pero fíjate bien, al humilde de espíritu le sustenta la honra. ¿Qué es mejor, la humildad o el ser orgulloso? La humildad. La humildad. ¿Te imaginas si Dios o Jesucristo, que estuvo aquí en la tierra, tanto tiempo y que vino a hacer tantas cosas, te imaginas que Él hubiera tenido una actitud de orgullo? Yo hubiera dicho: ¿para qué vienes, Jesús, a la tierra? No tiene caso. Mira, la gente es bien malagradecida, no entiende el concepto que tú quieres para ellos. Y hablo para mí, no estoy hablando para ustedes. Mira, la gente no entiende el concepto. Tú les hablas y les hablas y buscan, dice la palabra de Dios: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. El conocimiento no te lo da totalmente la escuela o la vida que puedas vivir. Nosotros como hijos de Dios, esta es la mejor dirección e instrucción de parte de Dios. Si tú le buscas en un libro X de afuera al mundo, quizás te va a traer conocimiento, pero no sabiduría. La sabiduría solamente Dios se la trae. El concepto de la sabiduría solo viene a través de su palabra y nada más. Y nadie más lo trae más que Dios. Ese tiene que ser arraigadamente nuestro concepto. Dice Proverbios 11:2, dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. ¿Con quién? Con los humildes, amén. ¿Cuántos quieren ser humildes o que Dios esté en nosotros, ese espíritu de humildad, para poder entender bien el concepto que Dios quiere para nosotros? Dios quiere hacer algo especial. Fíjate, en la familia hay muchas cosas que la familia, a través del orgullo, no permite que crezca tu vida. Y una de ellas es la falta de perdón. La falta de perdón. Necesitamos practicar esa manera de ser, el perdonar a los demás, tener ese concepto para con nuestros hijos, con nuestra familia. Hay muchas cosas que nosotros no vivimos, quizás porque no entendemos o no nos han enseñado en nuestra vida, pero Él quiere que nosotros en esta tarde podamos entender ese concepto y arraigarnos en nuestra vida, que Dios pueda hacerlo y pueda cambiar nuestra situación. Amén. Que Él pueda hacerlo en nuestras vidas. Él tiene algo especial para nosotros y creo en Dios que Él va a hacer grandes cosas. Y así como el rey Usías, hay muchos ejemplos. Ahí está el faraón, que se enorgulleció y por su mero orgullo su pueblo sufrió las consecuencias de las cuales Dios había hablado a través de Moisés, de esas plagas que iban a venir, o de esa maldición que iban a llegar a su pueblo. Y aún así él fue duro de corazón y no quiso entender ese concepto. Mas sin embargo, si nosotros reconocemos delante de Dios, esa puede ser una mejor manera de comenzar, de tener un nuevo comienzo en Dios. No seamos orgullosos, porque el orgullo crea mentira, crea ira, y eso es pecado, dice su palabra. Así es que aprendamos en nuestro corazón que si queremos tener esa llenura del Espíritu Santo, necesitamos ser limpiados, necesitamos ser sanados primero. Para que el Espíritu Santo pueda posar en nuestra vida, necesitamos ser limpiados
totalmente, porque Dios no va a venir en un vaso sucio. Dios va a venir que tú estés esperándolo con ese ardiente deseo de buscar su presencia, pero en tu interior o en tu corazón esté sana todas las situaciones que puedan haber. Entonces esa es la manera que nosotros podemos arraigar y crear en nuestras vidas esa presencia de Dios. Jeremías 9:23 dice: así dice Jehová, no se alabe el sabio en su propia sabiduría, ni en su propia valentía se alabe el valiente, ni el rico en su riqueza. Esa palabra cimbró mi corazón. No, ninguno, dice la palabra, tenga mayor concepto de sí mismo del que deba de tener. Dios es todo para nosotros. Dios es todo para nosotros. Y si nosotros comenzamos a entender esto, créelo, mi amado hermano, que Dios va a empezar a hacer cosas grandes en ti, en tu familia, en tus hijos, en todo lo que tú emprendas. Dejemos nuestro pensamiento a un lado y dejemos que Dios crezca aquí. Que Dios crezca en nuestro corazón, que Dios cambie nuestras acciones, que Dios cambie nuestras actitudes, nuestros pensamientos, que Él pueda crecer y verdaderamente poder crear en nosotros un espíritu lleno de su presencia. Que Él lo haga en nuestras vidas.